La legislación ambiental, podemos revisar y analizar algunas normatividades dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Esto con el fin de encontrar algunos cimientos de normatividad o de norma constitucional, y para complemento tenemos también el tema de derecho internacional ambiental, que eso también nos va a brindar algunos elementos sobre las libertades y derechos que conllevan a la efectividad verdadera de lo que constituye el Estado civil de derecho. Entonces, iniciemos revisando algunas nociones generales frente a la legislación ambiental. ¿En qué consiste la legislación ambiental? Principalmente surge a partir de tratados internacionales, que es donde se rige todo el tema de políticas y estrategias que imparten un ordenamiento jurídico desde el enfoque ambiental. Uno de esos elementos es la legislación frente a los recursos. Ya sabemos que los recursos naturales, cada uno de ellos tiene una normatividad, tanto recurso hídrico, fauna, flora, y aire y ruido. Y bajo estos mismos criterios, pues existe una legislación para el manejo. Es decir, una legislación que parte de la conservación de los recursos y otra parte del manejo de los recursos. ¿Sí? Una vez se tienen esas bases legislativas, normativas frente a los recursos naturales, pues también habrá uno en donde también se exigen permisos civiles y permisos de nombres constituidos para poder brindar licenciamientos, y a partir de eso también se plantean planes de manejos de esos recursos, especialmente cuando se manejan de forma general. En este caso serían planes de manejo ambiental o estudios de impacto ambiental en caso dado que se inicie o que se preste una licencia ambiental. Todo esto con el fin de abordar lo que se considera el derecho ambiental colombiano. Entonces vean que en esto consiste la legislación ambiental, en tratar de manejar esos recursos, brindar un desarrollo territorial, y a partir de eso pues enmarcarlo dentro de un derecho para que así toda comunidad o todos los colombianos en este caso pues tengamos esa efectividad como un verdadero Estado social de derecho. Entonces vamos a revisar lo que consiste la jerarquía relacionada con la normatividad aplicada a nivel nacional. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en primer lugar, la normatividad colombiana está regida por la Constitución. Y la Constitución es expedida y puede ser hasta modificada por el Congreso, la Asamblea Constituyente, y en caso dado que se requiera la opinión del pueblo, se hace por una modificación o se puede brindar a partir del referendo. ¿Esto qué contiene? Contiene los principios generales. Sí, en este caso sería la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución de 1886 y tenemos una Constitución de 1991, que son actos legislativos a nivel nacional. De ahí pasamos entonces a lo que consisten las leyes. Sí, las leyes se dividen en tres: en leyes orgánicas, leyes marco y ley estatutaria. Estas son expedidas por el Congreso, y esto contiene o establece los parámetros que se deben tener en cuenta para la expedición de leyes ordinarias, es decir, para un desarrollo o variación o modificación de varios artículos de la Constitución. El decreto ley lo puede expedir el presidente de la nación con sus facultades extraordinarias, y con esto puede modificar algunos códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, puede organizar administrativamente un congreso, ¿sí? En cambio, el decreto ordinario, que puede ser también tanto expedido y modificado por el presidente y los ministros, este decreto ordinario contiene como el desarrollo o la reglamentación de uno o varios artículos dentro de las leyes o decretos ley, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar distintos decretos. Unos ejemplos podríamos
habla sobre el decreto 1729 del 2002, que es el que rige todo el tema de cuencas, o el decreto 1180 del 2013, que es el que rige todo el tema de licenciamientos ambientales. Cuando hablamos de resoluciones o de resolución, esto lo pueden expedir los ministros, y esto contiene el desarrollo de una reglamentación o modificación de decretos, tanto ordinarios o reglamentarios. Y esto se decide de manera individual, es decir, de cada instancia o cada dimensión de los ministerios. Entonces estos pueden ser emitidos como elementos relacionados con áreas muy específicas, ¿sí? Pero todo con instancia desde un punto de vista a nivel nacional. Las ordenanzas, por el contrario, son constituidas o son expedidas por la Asamblea Departamental. Son normas que nos permiten trazar normatividad jurídica o normas jurídicas a nivel departamental, ¿sí? Y también desde el punto de vista de la rama legislativa. Esto, por ejemplo, nos permite estructurar departamentalmente en muchos elementos, como el tema de límites municipales, el límite departamental, el tema de las funciones y cargos principales del departamento, en fin, eso en que consiste en las ordenanzas. Por último tenemos los acuerdos. Los acuerdos pueden ser expedidos y modificados por el Consejo Municipal, y estos contienen principalmente todo lo relacionado con las normas o la instancia jurídica a nivel municipal, y esto también se imparte también sobre la rama ejecutiva y la rama no legislativa. Y esto sí lo emiten, por ejemplo, el tema de los planes de ordenamiento territorial son impartidos a partir de los acuerdos, ¿sí? Que son estas normatividades dadas por el Consejo Municipal y la alcaldía. Listo, entonces en esto consiste la jerarquía normativa de lo que se maneja a nivel nacional. Pasemos entonces a lo que consiste las normas ambientales internacionales. Y esto parte en principio de la conferencia de Estocolmo en 1972. ¿Qué consistió esto? Fue la primera conferencia de la ONU sobre las cuestiones ambientales internacionales y en marco de la inflexión del desarrollo de las políticas internacionales del medio ambiente. Una vez que se planteó, se pasó al tema de los convenios o a la convención de la ONU en 1982. Y esto consistió en plantear una normatividad relacionada con todo el derecho del mar. Y esto tiene unas implicaciones jurídicas que pone límite al uso y previene los conflictos internacionales. Eso fue lo que consistió este convenio. Hay otro que también es muy importante a nivel normativo, y es la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Y esto se trató sobre grandes temas relacionados con la Carta de la Tierra, Plan de Acción sobre la Tierra, Agenda 21, y firmas de convenios que retoman los temas sobre las formas de implementar política para la protección del planeta en toda su integridad y todo lo que lo compone, con la protección de la biodiversidad y el cambio climático. Tenemos otra normatividad que son los objetivos del milenio, y estos son las decisiones trazadas a partir de la calidad de vida de las naciones, ¿sí? Enmarcadas en eso y con unas implementaciones jurídicas que conllevan una vida digna para los seres humanos, incluso erradicando algunas indiferencias y principalmente dándole protección al medio ambiente. Entonces hay un componente social y un componente ambiental y sostenible. Hay otro puntico que también es muy interesante sobre el tema de normatividad internacional, y es la Cumbre de Johannesburgo. Y esto adoptó una declaración sobre el tema de desarrollo sostenible y la aplicación de estos. Y donde aquí muchos países se comprometen a materializar el concepto del desarrollo sostenible.
Y por último tenemos Río Más 20, que a través del documento Futuro que Queremos, así se llama el documento, El Futuro que Queremos, retoma algunos propósitos sobre la cumbre de Río de Janeiro de 1992, direccionándolo de una manera más directa para la economía, logrando el desarrollo sustentable, oígase bien, desarrollo sustentable y sostenible. ¿Para qué es esto? Hombre, las implementaciones jurídicas es para establecer políticas tendientes a la preservación y manejo responsable, todo lo que tenga que ver con las temáticas medioambientales y de desarrollo sostenible. Ahora bien, vamos a revisar lo que consiste entonces en forma general todas las normas o toda la normatividad ambiental a nivel nacional. Dentro de toda esa gama de leyes y decretos, los principales se encuentran estos. ¿En qué consisten? Bueno, principalmente el derecho ambiental en Colombia surge en 1913 con la ley que se refiere a la protección de bosques, ¿sí? Esa fue como como el primer derecho ambiental a nivel nacional, a nivel colombiano. Pero ya en 1973, con la ley 23, se fue expedida por el tema del Código de Recursos Naturales, en donde por primera vez se habla del medio ambiente y la contaminación ambiental. Además de esto, pues se establece que el medio ambiente es un patrimonio para toda la ciudadanía colombiana. Sí, a partir de ahí, de 1973, se comienzan a crear decretos para ajustar algunos artículos, se plantean algunas leyes como la ley 90, en fin. Después de toda esta evolución, ya para 1991, cuando crean ya la Constitución Política Colombiana, esta Constitución, pues, ustedes saben muy bien que es todo lo que concierne el tema del Estado Social de Derecho. Y es la Constitución donde se imparten todas las normas y leyes del país. A partir de esto, pues, se puede mencionar que Colombia cuenta con una constitución verde. Se considera la constitución verde porque necesariamente hay que hacer referencia al artículo 79, el cual establece el derecho de gozar de un medio ambiente sano, ¿sí? El hecho de haber incluido este nuevo derecho en la constitución y haber complementado en estos artículos aproximadamente sobre el tema ambiental es una clara muestra de la importancia que se tiene sobre el medio ambiente para tomar decisiones en el país. Esto tiene algunos principios que son muy marcados en el tema ambiental, esta constitución. Podemos hablar sobre el tema de saneamiento ambiental, podemos hablar sobre el tema de funciones sociales y ecológicas de la propiedad, educación ambiental, se comienza a hablar de educación ambiental en la Constitución, el derecho a gozar de un medio ambiente sano. También hay otros artículos relacionados con las acciones populares como mecanismos de protección de derechos. En fin, hay muchos artículos que están enmarcados dentro del tema ambiental. Se crea la ley 90, por la cual es expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se ordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Y es aquí donde se organiza en primera instancia el Sistema Nacional Ambiental, el famoso llamado SINA, ¿sí? Y se dictan muchas disposiciones para las cuales entonces se crean decretos, se crean otras leyes, que son todas esas que ustedes ven ahí a partir de la ley 90. Hay un decreto único, que es el 1076, ya esto lo podemos hablar específicamente con sectores especializados en recursos naturales, en manejo de energías renovables, en fin, y que imparte toda la agrupación de todas estas leyes, decretos y resoluciones para el buen manejo de los recursos y para tener una instancia mucho más clara en términos muy generales. Por eso se llama decreto único, que también ha tenido muchas modificaciones para tener un buen manejo de los recursos naturales a nivel nacional.
¿sí? Entonces, así muy rápidamente, estos son como las nociones más generales para entender la normatividad ambiental nacional de Colombia, ¿sí? Cada una tiene elementos que imparten a partir de los recursos naturales y de los manejos y licenciamientos que se pretenden o que se realizan en Colombia. Hablemos entonces ahora sobre el tema de los principios del derecho ambiental. Hay unos principios que rigen los derechos ambientales a nivel nacional. Uno de esos es la transpersonalización. Consiste principalmente en dos aspectos del entorno humano, que es el natural y artificial, que son indispensables para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. Hay otro principio que es el tema del desarrollo sostenible, y es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este principio se utiliza en especial por la Corte Constitucional para hacer referente y confrontación entre el desarrollo económico y el ambiental. Tenemos otro principio que es la precaución. Este principio consiste y se consagra desde la Cumbre del Río de 1992 y se basa en la prudencia y en la prevención. Óigase bien, prudencia y prevención. Tenemos otro principio de los derechos ambientales y se trata sobre el principio de extraterritorialidad. Y este es aplicado en casos de derrames de petróleo, contaminaciones atmosféricas, y que está situado sobre el tema de demanda entre una corte internacional y un estado como tal, o precisamente dando las facultades extraordinarias del presidente o funcionarios encargados. En este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente, tema de licenciamiento relacionado con el tema de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y si es caso de un tema regional, pues se direcciona todo esto a partir de las corporaciones autónomas regionales. Y si no es con esto, pues tenemos las instancias departamentales, que son las gobernaciones, y las alcaldías, que rigen desde a partir de los municipios. Pasamos a otro principio, que es el tema de participación ciudadana, y esto concierne que el tema ambiental se ha convertido o se convierte más bien en un patrimonio común, y es dado a partir de la razón de la conservación y el mejoramiento en actividades del Estado y los particulares. Es una herramienta muy necesaria porque soporta el principio a partir del derecho colombiano y a partir del derecho de petición de información. Esto es lo que consiste entonces el tema del principio de participación ciudadana. Hay otro principio que también se utiliza mucho y es el tema de racionalidad. Y este consiste, está bajo el artículo 9 literal del decreto 2811 de 1974, donde se habla del uso racional de los recursos naturales, ¿sí? Y que esto es un principio dado también muy relacionado con el tema de por natura, que es un principio extraordinario, por decirlo así, o extraído de los derechos romanos, y se interpreta como una norma ambiental de manera estricta. Hay una clasificación de las normas ambientales. Estas normas ambientales las podemos dividir en tres partes: en administrativas, que son las que regulan el uso y licenciamiento y permisos de los recursos naturales. Esto simplemente es un tema de autoridades donde se rigen y donde imparten elementos, metodologías, técnicas para el tema de licenciamientos y permisos. Cuando ya hablamos del tema penal, estamos hablando de una sanción o un delito dado a partir de un incumplimiento de las reglamentaciones o normativas ambientales que se implementan sobre un territorio. Y si hablamos sobre el tema de civiles o normas, clasificación
de la norma ambiental desde lo civil y especial, esto va asociado más bien a proyectos muy específicos o como dice la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o proyectos especiales donde hay aplicaciones de daños o contaminación en ciertos casos, en varios casos, daños y contaminación en el medio ambiente. Por último, tenemos toda la legislación de los recursos naturales que tenemos en Colombia. En este caso tenemos 4 elementos, 4 recursos en el cual hay que administrar, hay que penalizar y en ciertos casos desde un punto de vista civil y especial también tienen que licenciarse o manejarse. Ahora en este cuadro podemos presentar en resumidas o en síntesis en lo que consiste la legislación de estos recursos. Y si comenzamos hablando del agua, vean que tenemos muchos decretos y leyes que permiten un buen manejo, de cierta manera, sobre la reglamentación del recurso hídrico a nivel nacional. Entonces tenemos como por ejemplo el decreto 1541, que es el que reglamenta las aguas no marítimas, ¿sí? Tenemos otro decreto que está relacionado con el tema de la reglamentación de usos del agua y residuos líquidos, que es el decreto 1594 de 1984. Si revisamos el tema de la ley 373, esta fue creada para establecer programas para el uso eficiente y ahorro del agua. Tenemos la resolución 1093 por la cual fue creada para señalar los requerimientos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y los procedimientos correspondientes al sector de agua potable, saneamiento básico y sus actividades complementarias. Es esta resolución. Tenemos el decreto 3123 y este consiste en la reglamentación de las tasas retributarias para la utilización directa del recurso hídrico o del agua como receptor de vertimientos puntuales, ¿sí? Este decreto que tenemos aquí. Entonces todos estos elementos nos permiten a nosotros tener un buen manejo o tener unos buenos elementos para poder, políticas y estrategias que nos permiten llevar a cabo un buen manejo bajo la normatividad, un buen manejo sobre el recurso hídrico, en este caso el agua. Tenemos también el recurso suelo. Tenemos tres leyes que son muy importantes y que muchos hemos escuchado, y está relacionado con, primero, que tenemos la ley 388 de 1997 que trata sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo, ¿sí? Ustedes saben muy bien que el plan de ordenamiento territorial se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias y metas, programas y actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Tenemos también una ley, la ley de minería, que es la ley 685 del 2001, en donde se imparte el Código de Minas, que nos permite fomentar la exploración técnica y exploración de los recursos mineros de la propiedad estatal y privada. Por último, dentro de los recursos del suelo, tenemos la ley 1382 del 2010, que es donde se modifica parcialmente el Código de Minería. Entonces aquí donde hay ciertos inconvenientes a nivel nacional, pero que aún siguen
de una normatividad que rige y que maneja de manera adecuada el recurso del suelo. Pasamos entonces ahorita a recurso de fauna, que es donde vamos a revisar algunos elementos claves. Por ejemplo, son 3 leyes que nos permiten a nosotros tener un buen manejo a nivel nacional. Tenemos otro elemento que es la fauna, otro recurso que es la fauna. Aquí tenemos 3 leyes claras, que es ley 84 de 1989, en donde se adopta el Estatuto Nacional de Protección de Animales y se crea unas contravenciones y se regula todo lo referente al tema de los procedimientos y competencias. Tenemos la ley 13 de 1990, donde se regula el manejo y la explotación racional de los recursos pesqueros, con el fin de asegurar el aprovechamiento sostenido. Y tenemos por último aquí la ley 611 del 2000, por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática. Entonces esto es lo que concierne en términos generales el manejo de la legislación de recursos asociado al tema de fauna. Otro punto importante aquí de los recursos es el tema de flora. Aquí tenemos un decreto, que es el decreto 1791, por el cual establece el régimen de aprovechamiento forestal. Y existe un artículo muy específico y muy claro que habla sobre la información que deberá entregar toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamientos de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado. Por último, vamos a revisar el tema de los recursos del aire y ruido. Ahí tenemos varios decretos. Tenemos el decreto 948, que establece la protección y control de la calidad del aire, el tema de los principios y normas generales para la protección de la atmósfera, ¿sí? En ese mismo decreto tenemos el artículo 75, donde se solicitan permisos para el tema de contaminación, y eso tenemos la resolución 058, en donde por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incinerarios y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Tenemos la resolución 601 de 2006, donde se establecen la norma de calidad de aire a nivel de emisión, por la cual estos territorios nacionales en donde hay condiciones de referencia, ¿sí? Y también tenemos otras normas relacionadas ahí, como la resolución 627 y la resolución 909, donde la 627 de 2006 establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, y hay otra resolución que es la 909 de 2008, que se establecen las normas y estándares de emisiones de contaminaciones a la atmósfera por fuentes fijas